Bueno, como les había comentado en el video anterior, para mí es muy importante que aprendamos cómo es que el arte evolucionó por medio de la vista, o sea, viéndolo. Entonces, para mí lo más importante es como lo visual, ¿sabes? Creí que era muy importante y muy justo y muy necesario hablar sobre la figura dentro de la historia del arte y cómo fue cambiando alrededor de los siglos y los siglos y los siglos. Y no me refiero a la figura solamente como a la figura humana, que sí, o sea, la figura humana fue de suma importancia dentro de la historia del arte. Y vamos a ver que se hizo en muchísimas épocas exclusivamente figura humana y que en otras no se hizo tanto como lo vamos a ver aquí en estas futuras imágenes. Así que nos vamos a referir a la figura como la parte que más llama la atención de una obra o de una composición. A eso nos vamos a referir con la figura en este video. Va a ser un leve recorrido, no crean que vamos a tocar artista por artista y tema por tema porque sería muy largo, pero creo que voy a hablar de los movimientos más importantes para mí. Bueno, el arte rupestre creo que es el que inicia con la historia del arte, que antes no era así. No me voy a adentrar mucho a cada tema porque en un futuro me gustaría hacer un video específico de este tema en particular y de todos. El arte rupestre fue el primero en la línea del tiempo de la historia del arte, que para nuestra comprensión humana, pues obviamente se dividió la historia del arte en una línea del tiempo, pero no siempre es así, o sea, no crean que de repente fue como de, a partir de hoy vamos a hablar de arte rupestre, todos vamos a dibujar así, o sea, no, la historia del arte en muchos momentos convivió un movimiento con otro movimiento, entonces está muy interesante, pero para la comprensión humana y la mejor comprensión de todas las personas, es mejor dividirlo en una línea del tiempo. Hay figuras y obras que datan de 4000 años de antigüedad. Aquí se pueden ver figuras o sea, que intentan como capturar mucho el movimiento. Y creo que también depende mucho la línea y el movimiento de cada figura del arte rupestre, dependiendo la zona donde se hizo y las razones de por qué se hizo. Hay muchas teorías de por qué se hacía este arte rupestre, que obviamente pues ninguna lo sabemos a ciencia cierta, pero estaría muy interesante hacer un video sobre qué teorías hay del arte rupestre y por qué se hacían tantos animales, por qué se hacían de esa forma y demás cosas. La Venus de Willendorf para mí es una de las obras más importantes dentro de la historia del arte y dentro de la historia de la figura humana también, y dentro de la historia de la figura en general. En esta obra podemos ver solamente un cuerpo de una mujer ciertamente destrozado, que se dice que fue de una madre, que pues tiene un cuerpo destrozado gracias a los partos y así, y que tal vez en ese entonces, cuando se hizo la Venus de Willendorf, entre 28.000 y 25.000 antes de Cristo, tal vez en ese entonces pues era muy importante como la maternidad y se veía como ciertamente una diosa las mujeres que tenían muchos hijos y que tenían el cuerpo de esta forma, lo cual es muy interesante porque pues creo que ahora ese cuerpo para nada cumple dentro de nuestros estándares de belleza dentro de la cultura occidental. Y otra cosa, nos estamos enfocando solamente en la cultura occidental, no nos estamos enfocando en cultura asiática ni nada, porque la verdad, para serles honesta, necesito investigar más sobre eso. Y creo que una clase común de historia del arte nada más te habla de arte de occidental. En el arte prehelénico podemos ver arte del cicládico, arte cicládico más bien, que está datado más o menos entre 3000 antes de Cristo y 2000 antes de Cristo, y al mismo tiempo se estaba dando el arte minoico en las islas de Creta. Como podemos ver el arte cicládico es mucho de esculturas, y las esculturas nos recuerdan un poco a la Venus de Willendorf. Son esculturas muy, hasta cierto punto, amorfas, o como que no tiene mucho sentido la proporción del cuello con la de la cabeza y las manos y todo esto, y aparte todas por alguna loca razón tienen como las manos cruzadas. Y dentro del arte minoico vemos pinturas con una pincelada como muy fluida, ¿saben? También los cuerpos son muy estirados y pues en sí tienen como mucho movimiento. Bueno, en primer lugar, perdón porque se movió la cámara y la toma muy radicalmente,
pero se me acabó la batería, entonces se tuvo que cargar y empezar a grabar de nuevo, perdón. Regresando al tema, adelantándonos bastantes años, vamos a llegar a la Grecia antigua, clásica, que entra dentro del arte clásico y demás, pero vamos a tomarlo de una forma muy rápida para que nada más vean como lo que para mí me considero como lo más importante del arte clásico, que es el discóbolo de Miró, que está hecho en 450 años antes de Cristo aproximadamente. Uno no tan conocido como el discóbolo de Miró, que yo creo que el discóbolo todo el mundo lo conocemos. Meleagro y el jabalí de Calidón, que está hecho aproximadamente en 340 años antes de Cristo. Y bueno, pues podemos ver que son esculturas increíblemente bien hechas, con proporciones muy bien y anatomía perfecta. Bueno, la anatomía sí falla un poquito, de hecho, tengo entendido que el discóbolo de Miró no es real, o sea, la pose que está haciendo el discóbolo, el atleta y así, no es una pose que puede hacer un cuerpo humano. Para mí lo más importante y el punto más alto de la cultura griega es la escultura helenística. Y pues bueno, aquí podemos ver esculturas famosísimas como la Venus de Milo, que es mejor conocida como la señora que salía en la caja de los cigarros. No, la señora que salía en la caja de los cerillos es mejor conocida. Es que sí sale en la caja de los cerillos. Y la Victoria de Samotracia, que es una de mis favoritas, donde se puede ver preciosamente la tela, la seda que recorre toda su piel de una forma hermosa, unas alas muy bien hechas, y todo es muy hermoso en la Victoria de Samotracia. Es perfecta esa obra, creo que sí. Mi obra favorita del arte clásico, y yo creo que es mi escultura favorita, es la de Laconte y sus hijos. Es que no hay nada que decir de ella, o sea, la proporción es perfecta, todo es perfecto en esta obra. Es muy bonita, o sea, no solamente estéticamente, es muy fuerte, o sea, creo que puedes ver la desesperación, no solamente en el rostro, sino todo el cuerpo de Laconte queriendo salir de esas víboras por las cuales está siendo atacado, y de sus hijos con toda esa incomodidad, que es una escena muy incómoda, pero muy atractiva y como que te puedes quedar 2 horas viéndola. Para mí es impresionante esa escultura y no creo que haya una escultura ni contemporánea ni nada que se le pueda asemejar. Y bueno, está el arte paleocristiano, que no soy muy fan del arte paleocristiano y en sí no soy muy fan de la historia del arte dentro del cristianismo. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que, como sabemos, en ese momento el cristianismo estaba súper prohibido y súper penado. Entonces la gente iba a las catacumbas a hacer sus esculturas y sus cosas, pinturas de Dios y Jesucristo. Y en ella podemos ver que realmente la figura no es nada buena, como podemos ver en este grabado que hicieron. Es muy mala, pero realmente a ellos no les importaba que fuera mala o que no lo fuera. Les importaba el mensaje que quería dar, como por ejemplo que los 3 reyes magos y que María y Jesús y no sé qué. Ese es el mensaje que querían dar con ese grabado y creo que es lo importante y lo que se puede llegar a transmitir. Y tal vez una de las épocas más importantes dentro de la historia del arte y que todo el mundo conocemos es el gótico o la Edad Media. Yo sé que me recorrí muchos movimientos, pero es parte de... Realmente no se trabajó mucho dentro de las artes plásticas, más que las miniaturas, los vitrales y esas cositas chiquitas que se hacían. Pero como tal, pues sabemos que el gótico era muy arquitectónico, pero como tal la forma dentro de las artes visuales se dio hasta lo que algunos conocen como pintura gótica, pero yo lo conozco como un pequeño movimiento que se dio a finales del gótico, que se llamaba Dolce Stil Novo, que significa el dulce estilo nuevo, que se dio en Italia. En sí el gótico se dio más en Francia. Italia no lo aceptó nunca y siempre estuvo muy aberrado a él, porque creía que era como de los salvajes y de cosas que no era para nada italiano. El Dolce Stil Novo es un estilo de pintura que ya intentaba regresar a esa perfección de la figura,
Y bueno, o sea, el gótico siempre fue muy acercado a Dios. Había torres gigantes verticales porque lo vertical es hacia Dios y demás. Y pues la pintura también era muy vertical, pero pues tenemos personas como Giotto o Cimabue que fueron como personas muy importantes dentro de la pintura, ya que hicieron como cosas proporcionales y que al mismo tiempo pues no eran tan proporcionales porque si la persona está en una puerta como que no tiene sentido que esa persona pueda caber en esa puerta. Las figuras eran mucho mejores que lo que se estaba intentando hacer. Y aquí pasó algo muy interesante. Bueno, ellos podrían haber sido los maestros de Renacimiento, pero lo que sucedió es que me parece muy gracioso e interesante, que lo que sucedió, bueno, no tan gracioso, lo que sucedió fue la peste negra, entonces todos ellos murieron, no solamente Giotto y Cimabue, o sea, hubo muchísimos maestros de la pintura del Dolce Stil Novo que se murieron y ya no... Y eso hubo como todo un retraso dentro del mundo de la historia y se regresó al gótico y pasaron cosillas, pero nos vamos a saltar a todo eso, vamos a pasar rápidamente al Renacimiento. Yo sé que el Renacimiento es un tema extensísimo y les podría enseñar 1.000.000 de pinturas porque no solamente se dio el Renacimiento en Italia, sino que también se dio en Alemania, y aparte el Renacimiento de Italia era muy distinto al Renacimiento de Francia, entonces... no. Pero prácticamente lo importante del Renacimiento es la escuela de Atenas, que es la composición más repetida de todos los tiempos. En serio, muchísimos cuadros tienen esa composición, la última cena la tiene, todos los cuadros tienen esa composición. Y sí, o sea, eran cosas muy bien hechas que como vimos en el Dolce Stil Novo ya se venían haciendo, pero pues sí se tardaron un poquito más en regresar a esa perfección del ser humano y de regresarle la importancia al ser humano y, y al hombre, o sea, dejar a Dios de un ladito y regresar a lo bello de nosotros, de los humanos. Bueno, el manierismo sigue siendo parte del Renacimiento, pero a mí me gusta mencionarlo porque para mí es como el Renacimiento, pero con más flow, ¿saben? O sea, como con más movimiento. Creo que las figuras no son para nada rígidas. Dejaron de lado la composición de la escuela de Atenas, gracias a Dios. Y obviamente el manierismo tiene el pintor más desagradable y ridículo a mi punto de vista de toda la historia del arte. Que discúlpenme, pero pues es que me parece muy absurdo ese pintor. Y duró mucho tiempo escondido sin que nadie lo conociera por una razón. El manierismo tiene muchas cosas buenas, pero no ese pintor. Vamos a pasar al rococó porque para mí el rococó empezó a ser como un poco más de pinturas más abstractas y hacer como tipo manchones dentro de ellos. Para mí se me hace como algo que no es tan conocido de la historia del arte, porque son muchos retratos de burgueses, muchos retratos de ese tipo de cosas, como pues era todo un estilo de vida el rococó, pero creo que es muy importante conocer al menos la obra y ver que son como más manchones, más libres y más como sexys hasta cierto punto los cuadros. También vamos a pasar a Francisco de Goya. Para mí Francisco de Goya es un pintor único y que no lo pueden encasillar ni en el neoclásico, ni en el rococó, ni nada, aunque tenga pinturas de cada cosa. Le dio completamente un giro a sus figuras e hizo figuras demasiado interesantes, no solamente la temática, sino pues son cosas que no se hacían en ese entonces y creo que es algo un poco difícil de entender que en ese entonces no se hacían. Yo sé que ahora ya son muy conocidos y que muchos pintores lo han imitado, pero era muy nuevo y muy controversial todo lo que él elaboraba. Y bueno, aquí me voy a saltar tal vez muchos movimientos y lo haré en un cierto desorden. La verdad me gustaría hacer como un video más específico del arte, un poco más moderno y contemporáneo, por eso quiero como saltarme un poco. Y pues todo esto va a ser una vista general, solamente para que conozcan la obra y vean la evolución de la figura. Vamos a pasar al movimiento del expresionismo y al fauvismo. Para mí son movimientos muy parecidos porque por medio del color y por medio de la figura se intentaba hacer cosas muy interesantes y intentar dar tus sentimientos, ¿sabes? O sea, no solamente era ya la figura intentando recrear un movimiento histórico, sino
más allá. Bueno, el impresionismo es un buen movimiento y todos conocemos a Monet y demás, pero creo que me gustaría hacer énfasis en el posimpresionismo, ya que han sido las bases de la cultura moderna y del arte moderno en general. Entonces, para mí ellos son de suma importancia dentro del mundo de las artes visuales. Obviamente tenemos que pasar por el cubismo, que el cubismo pues es una forma un poco más extensa de explicarlo, que me gustaría hacer un video específico, pero bueno, cubismo, surrealismo, futurismo, que en el futurismo ya no importaba tanto la figura, sino era el movimiento en el que se quería ser capturado dentro de las obras, y eso me parece increíble, o sea, ya que pues no solamente eran pinturas, sino también esculturas y grabados y demás. El Dada, que en realidad el Dada no tiene mucha pintura, sino son más collage, pero me agrada mucho que se haya hecho esta fusión con las nuevas tecnologías, que era lo que hablábamos el video pasado sobre la definición de artes visuales. Obviamente el arte pop, que el arte pop pues eran como copias y serigrafías y cosas que podían hacer como en grandes cantidades y en grandes masas. Ya conocemos a Andy Warhol y demás. Para mí, dos pintores muy importantes que no sé en dónde encasillarlos, ni mucho menos porque no siento que sean muy parecidos, pero los dos son estadounidenses. Uno es Pollock, que Pollock cambió completamente la figura, haciendo nada más manchones en sus obras, y yo sé que es un poco extraño saber en qué momento se llegó ahí, pero Pollock es algo muy importante para mí. Y de Kooning es increíble, o sea, su serie de mujeres me recuerdan muchísimo a la Venus de Willendorf, que se los enseñé hace poquito, hace unos minutos. Entonces, para mí de Kooning regresa a esos movimientos muchísimo más rudimentarios, y me parece increíble de un pintor súper contemporáneo y que estaba al lado de Pollock, que era como, wow, lo nuevo. Y bueno, el arte conceptual, que el arte conceptual tiene mucho que ver con el giro lingüístico, que sí, o sea, tú dices, dude, ¿qué hace una silla ahí y por qué está una silla ahí? Bueno, ¿qué hace esa cosa, esa rueda de bicicleta ahí, por qué se considera arte y demás? Para mí el arte conceptual dio un giro completamente a la forma y a la figura, porque ya no solamente era la importancia de la figura, sino era la importancia que hay detrás de ese discurso, como más o menos lo que vimos en el paleocristiano. Por eso me parece muy interesante que se haya visto eso en el paleocristiano desde hace muchos años. Oigan amigos, me acabo de dar cuenta que fui muy estúpida. Estoy editando el video y la verdad es que me di cuenta que cometí el error más grande de toda mi vida. Entonces no mencioné al minimalismo, lo cual me pareció increíblemente estúpido de mi parte, ya que el minimalismo es la pérdida total de la figura y, y da un salto completamente a esta, o sea, se convierte en cubos y en luces y por ejemplo tenemos a Dan Flavin, juega con las luces, una instalación súper padre, las que hace, que están completamente hechos para interactuar con ellas, o sea, no tocar obviamente las luces, sino jugar con estas luces, son puras luces neón y me parece increíble que se haya llegado a ese completo y absoluto reducción de la figura. Y por otra parte tenemos este escultor Donald Judd, que para mí no hay mucho que decir de Donald Judd. Para mí es son un genio los minimalistas. O sea, redujeron la figura a nada, a una caja. Por eso se me hace increíblemente estúpido que lo haya dejado pasar, cuando el minimalismo es uno de mis movimientos favoritos. Es maravilloso, amigos. Y yo no sé por qué lo pasé, si era tan importante, pero aquí estoy diciéndoles antes de terminar el video porque ya iba a llegar al punto final. Entonces, lo siento. Y para finalizar, la neofiguración, que tal y como lo dice la palabra, es una nueva figuración. Es muy rara y es muy extraña, pero creo que era lo que se necesitaba dentro del mundo en ese momento, que como se los comentaba en el video pasado, fueron una de las corrientes que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Para mí es el que finaliza como una de las cosas más importantes
de la figura que representa el arte. Oigan, eso es completamente falso para mí. Es que no sé qué me pasó cuando grabé este video, que neta, olvidé por completo el minimalismo y no crean que lo estaba grabando como a ciegas. Neta, hice como un repaso de mis conocimientos antes de hacerlo y los escribí, pero parece que en ningún momento me acordé del minimalismo. Y no, Ingrid, no, Ingrid del pasado, la neofiguración no es lo que acaba con la figura. Pues sí, amigos, aquí andamos teniendo que corregir a la Ingrid del pasado porque sí, la neofiguración fue muy importante y demás, pero el minimalismo da por terminada la figuración, lo cual es muy importante, Ingrid del pasado. Y neta, estoy muy frustrada con que me haya olvidado del minimalismo. Y pues sí, amigos, lo bueno es que me di cuenta antes de subir el video. Entonces, sí, no sé, esto es lo que yo pienso y para mí el minimalismo es el fin de la figuración. Entonces, así es como deben de ser las cosas, no como la Ingle del pasado las dijo. Lo siento, lo siento, lo siento a todos. Prácticamente esos son para mí los movimientos y las obras más importantes dentro de la historia del arte para que entiendan un poco cómo hubo esta transición de la figura. Con esto ya finalizo el video y ya saben que si quieren saber un poco más de arte, tienen dudas y demás cosas, me lo pueden escribir en los comentarios. Se pueden suscribir al canal si quieren ver más videos en un futuro específicamente de cada uno de estos movimientos. Y pues sí, eso ya sería todo y nos vemos en un próximo video. Y adiós.